Para entender por qué los judíos no aceptan a Jesús como el Hijo de Dios o el Mesías prometido, debemos sumergirnos en el corazón mismo de la fe judía y sus creencias más sagradas. Esta historia de dos visiones diferentes sobre la divinidad y la salvación ha marcado la historia de la humanidad durante más de 2000 años. En el centro de todo está la creencia judía más fundamental: la existencia de un solo Dios, único e indivisible. Esta verdad se proclama en la oración más sagrada del judaísmo, el Shema. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios. El Señor uno es. Deuteronomio 6:4. Para los judíos, esta declaración no es solo una oración, sino el fundamento mismo de su fe y su identidad como pueblo. Imaginen por un momento lo que significa para un judío devoto escuchar que este Dios único podría dividirse en tres personas distintas, como propone la doctrina cristiana de la Trinidad. Para la mente judía, esto es simplemente imposible. Sería como decir que el sol podría dividirse en tres soles diferentes, pero seguir siendo un solo sol. La idea de que Dios pudiera fragmentarse en Padre, Hijo y Espíritu Santo va en contra de todo lo que el judaísmo ha enseñado durante milenios. Pero la diferencia va más allá. Los judíos esperan a un Mesías muy diferente del que los cristianos reconocen en Jesús. En la tradición judía, el Mesías será un líder humano, un descendiente del rey David, que cumplirá profecías muy específicas y tangibles. No será un ser divino, sino un hombre elegido por Dios para una misión extraordinaria. ¿Cuáles son estas profecías que el Mesías debe cumplir? Los judíos esperan que reúna a todos los judíos dispersos por el mundo y los lleve de regreso a Israel, reconstruya el templo de Jerusalén en su gloria original, establezca una era de paz mundial donde las espadas se convertirán en arados, traiga el reconocimiento universal del Dios de Israel entre todas las naciones. Desde la perspectiva judía, Jesús no cumplió ninguna de estas profecías durante su vida terrenal. Los judíos seguían dispersos, el templo no fue reconstruido, de hecho, fue destruido en el año 70 después de Cristo, y el mundo continuó sumido en guerras y conflictos. Mientras que los cristianos ven estas profecías cumplidas de manera espiritual o simbólica, los judíos esperan su cumplimiento literal y físico. La interpretación de las Escrituras es otro punto crucial de diferencia. Los judíos basan su fe en el Tanaj, la Biblia hebrea, que incluye la Torá, la ley, los Neviim, los profetas, y los Ketubim, los escritos. Cuando leen estos textos sagrados, no encuentran menciones de Jesús ni referencias a su divinidad. Los pasajes que los cristianos interpretan como profecías sobre Jesús tienen significados completamente diferentes en la tradición judía. Por ejemplo, cuando los cristianos leen en Isaías 53 sobre el siervo sufriente, ven una profecía clara sobre el sufrimiento y muerte de Jesús. Pero los judíos ven en ese mismo texto una descripción del pueblo de Israel y sus sufrimientos a lo largo de la historia. Es como si dos personas miraran la misma pintura, pero vieran imágenes completamente diferentes. El Talmud, la colección de enseñanzas y discusiones rabínicas que guía la vida judía, tampoco reconoce a Jesús como una figura divina o mesiánica. Este texto fundamental, que representa siglos de sabiduría y tradición judía, refuerza la visión tradicional de que el Mesías está aún por venir. La salvación, en el entendimiento judío, no requiere un intermediario divino. Los judíos creen que cada persona puede y debe relacionarse directamente con Dios a través de la oración, el estudio de la Torá y el cumplimiento de los mandamientos. La idea de necesitar a alguien, incluso alguien como Jesús, para mediar entre Dios y los humanos, es ajena al pensamiento judío. La concepción virginal de Jesús, tan fundamental para la fe cristiana, también presenta un problema para los judíos.
En la tradición judía, la idea de que Dios pudiera engendrar un hijo con una mujer humana es simplemente inconcebible. Para ellos, si Jesús nació de una madre humana, era completamente humano, no divino. La visión judía de Dios como un ser absolutamente trascendente es otro factor crucial. Para los judíos, Dios está más allá de toda limitación física o humana. Es el Creador infinito que no puede ser contenido en forma humana. La idea cristiana de que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús choca frontalmente con esta concepción. Sería como decir que el océano entero podría contenerse en una taza de agua. Las diferencias entre judíos y cristianos, profundamente arraigadas en la historia, nos recuerdan cómo los caminos de la humanidad pueden divergir, llevando a tradiciones ricas y únicas. Reflexionar sobre estos momentos, como el Concilio de Nicea del año 325 después de Cristo, nos invita a entender mejor nuestras raíces comunes y a valorar la diversidad de creencias que conforman el tejido de nuestra historia compartida. Que esta exploración inspire respeto, diálogo y un continuo aprendizaje para todos. La identidad judía se ha forjado a través de milenios de tradición, persecución y resistencia. Es una identidad que se transmite de generación en generación, no solo a través de creencias religiosas, sino también mediante una rica cultura y historia compartida. La educación religiosa juega un papel fundamental en esta transmisión, asegurando que cada nueva generación comprenda y mantenga las verdades fundamentales de su fe. El judaísmo no es monolítico, existe una diversidad de corrientes y interpretaciones. El judaísmo ortodoxo mantiene una adherencia estricta a la tradición y la ley judía. Para ellos, cada letra de la Torá es sagrada y cada mandamiento debe observarse tal como se ha transmitido a través de las generaciones. Los judíos ortodoxos viven en comunidades donde la ley religiosa gobierna cada aspecto de la vida diaria. El judaísmo conservador busca un equilibrio entre la tradición y la modernidad. Reconocen que el mundo cambia y que la religión debe adaptarse, pero sin abandonar los principios fundamentales. Para ellos, la ley judía puede interpretarse de manera que sea relevante para la vida contemporánea. El judaísmo reformista adopta un enfoque más liberal, reinterpretando las leyes tradicionales para adaptarse a la vida moderna. Promueven la igualdad de género y una participación más inclusiva en la vida religiosa. Sin embargo, incluso en su interpretación más liberal, mantienen el rechazo fundamental a la divinidad de Jesús. La ética judía es otro pilar fundamental que diferencia su visión del mundo. El judaísmo enfatiza la importancia de vivir una vida ética y justa, siguiendo los principios morales establecidos en la Torá. La justicia social, la caridad, tzedaká y el respeto por los demás no son solo ideales, sino obligaciones religiosas concretas. Los judíos continúan esperando la llegada de su Mesías, que cumplirá las profecías de manera literal y tangible. Será un líder humano, no divino. Descenderá directamente del rey David, unificará al pueblo judío en la tierra de Israel, reconstruirá el templo de Jerusalén en su lugar original. Traerá una era de paz universal y justicia. Establecerá el reconocimiento mundial del Dios de Israel. Esta esperanza mesiánica es muy diferente de la creencia cristiana en Jesús como el Mesías ya venido. Para los judíos, el hecho de que estas profecías no se cumplieran durante la vida de Jesús es una prueba clara de que no era el Mesías prometido. La relación con Dios en el judaísmo es directa y personal. No necesita intermediarios ni salvadores divinos. Cada judío puede y debe mantener una conexión personal con Dios a través de la oración, el estudio de la Torá y el cumplimiento de los mandamientos, mitzvot. Esta relación directa con el Creador es un aspecto precioso de la fe judía que no están dispuestos a abandonar. La redención, según el judaísmo, vendrá a través del cumplimiento de las promesas mesiánicas y la observancia de la ley divina. La idea cristiana de que la muerte de Jesús en la cruz expía los pecados de la humanidad
es completamente ajena a la teología judía. Para ellos, cada persona es responsable de sus propias acciones y debe buscar el perdón directamente de Dios. A pesar de siglos de tensiones y persecuciones, los judíos han mantenido firmemente sus creencias fundamentales. Su rechazo a la divinidad de Jesús no es por obstinación o ceguera espiritual, como algunos han sugerido, sino por fidelidad a una verdad que consideran absoluta: la unicidad e indivisibilidad de Dios. En tiempos modernos, ha habido esfuerzos significativos por promover el diálogo y el entendimiento entre judíos y cristianos. Estos esfuerzos son importantes y necesarios, pero no implican que los judíos vayan a cambiar su posición fundamental sobre Jesús. La preservación de su identidad y sus creencias esenciales ha sido posible gracias a su inquebrantable fidelidad a los principios que han guiado su fe durante milenios. Esta es la historia de por qué los judíos no reconocen a Jesús como el Hijo de Dios o el Mesías. Es una historia de fidelidad a las creencias ancestrales, de interpretaciones diferentes de las mismas Escrituras y de una visión de Dios y la salvación que ha resistido la prueba del tiempo. Es una historia que nos ayuda a entender mejor no solo el judaísmo, sino también las raíces históricas de nuestras propias creencias cristianas. Gracias por dedicar tu tiempo a explorar esta fascinante historia llena de significado y tradición. Si este contenido te ha enriquecido o despertado curiosidad, no olvides compartirlo, dejar tu comentario y seguir nuestro trabajo para más reflexiones e historias como esta. Juntos, podemos seguir aprendiendo, creciendo y respetando las diferencias que nos enriquecen como humanidad. Que la paz y la sabiduría te acompañen siempre.